Hola, hola chicos, vamos a estar ahora grabando este video que se lo habíamos prometido en el anterior de fisiología respiratoria, un video corto realmente, y era haciendo énfasis en uno de los tópicos que ahí se mencionó que tenía que ver con la tensión de superficie alveolar. Así que en ese sentido, vamos a estar viéndolo un poquito más a fondo. Yo les decía en el video previo a este, Fisiología Respiratoria parte 2, que cuando teníamos la tensión de superficie alveolar elevada, la intención iba a ser el colapso del alvéolo, ya que básicamente las moléculas de agua se atraían una con la otra y básicamente aumentaban la elasticidad en una manera tan agresiva que era casi imposible de distenderlo. El alvéolo, ya ustedes se pueden imaginar, si ese alvéolo no se distiende con aire, pues entonces no hay forma de que ocurra el proceso del intercambio gaseoso que tanto nosotros queremos. Pero vamos a verlo un poquito más profundo. Yo creo que tal vez de una perspectiva hasta muy física. ¿Verdad? Aquí tenemos en la molécula de agua, ¿verdad? Hidrógeno, oxígeno. En la molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por un enlace covalente. Generalmente, el oxígeno atrae los electrones con más fuerza. Esto le provee al oxígeno una carga parcialmente negativa y a los hidrógenos una positiva, ya que los electrones, ¿verdad que sí? El oxígeno los jala más hacia donde él que hacia donde está el hidrogenio, ¿verdad que sí? Esto evidentemente es lo que provee esa característica ahí mencionada. Esto básicamente en términos ya un poquito más químicos va a llevar a que los átomos positivos de una molécula de agua se vean atraídos a los negativos de otra. Por ejemplo, este de aquí se va a querer atraer a este de acá se atrae a este de acá se atrae así sucesivamente, haciendo que la definición química es que las moléculas de agua se van atrayendo una con la otra mutuamente. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros tuviéramos una situación donde tuviéramos agua en un extremo y aire en el otro extremo, pues pasaría algo muy interesante, ¿verdad? Que sí, aquí vemos todas nuestras moléculas de agua, ¿verdad? Y como veamos, como lo sabemos, las moléculas de agua tienen una atracción una con la otra. ¿Qué ocurre? Las moléculas de agua que se encuentran justamente en la interfase, aquí en el borde, ¿verdad? Van a tener una pequeñita situación. Todas estas moléculas que están aquí abajo, ¿verdad que sí? Van a tener una fuerza equivalente que las va a alar en todas las direcciones, ¿sí? Sin embargo, las que se encuentran en la parte más superior tienen una situación. Y es que en la parte de arriba no hay moléculas de agua. Y esto crea un desbalance en el equilibrio, ¿verdad? Como pueden ver, no hay nadie que le haga oposición a la fuerza que ala hacia abajo. Dice así. Las moléculas que se encuentran en una posición más profunda están rodeadas de agua, por lo cual la atracción en todas las direcciones es cero, porque es idéntica, ¿verdad? Va a haber agua en todos los lados. Ahora bien, la suma de todas estas fuerzas de oposición es cero, por tal razón no hay ningún movimiento de las moléculas. Sin embargo, son estas que están acá, ¿verdad? Las moléculas en la superficie no tienen una molécula que las empuje hacia arriba. Y esto porque evidentemente no hay agua aquí arriba. Dijimos en la diapositiva anterior que acá arriba hay aire, ¿verdad? Esto crea algo muy interesante, ya que estas moléculas de esta fila de aquí arriba se rigen entonces por una fuerza diferente. Por este motivo, algunas de las moléculas de la superficie son empujadas hacia abajo. La razón por la cual son empujadas hacia abajo es porque no tienen una fuerza que se oponga hacia arriba. Eso quiere decir que varias de estas moléculas van a empezar a irse hacia lo más profundo por la falta de una fuerza opositora. En consecuencia de este movimiento, las moléculas de agua que quedan en la superficie tienen una situación. Miren este gran espacio que se ha creado. Miren esto. Se ha creado un gran espacio entre cada una de las moléculas de agua. Esto va a provocar que esta molécula que está aquí y esta molécula que está aquí se empiecen a atraer una con la otra. Crea una fuerza de atracción entre las moléculas de agua que se encuentran justo en la superficie
van a empezar a atraerse creando un estado de tensión. Esto es lo que nosotros conocemos como tensión de superficie alveolar, porque cuando nosotros miramos un alvéolo, el borde, ¿verdad? Va a estar también cubierto de una porción de agua, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y evidentemente a esa estructura le va a pasar igual. Esta atracción se produce entre las moléculas de agua y las pone en un estado de tensión. Esto se llama tensión de superficie alveolar. Si ustedes se fijan, a medida de que las moléculas ocupan los espacios del área de superficie, va a ir disminuyendo. A medida de que se va alando, fíjense cómo la superficie está siendo contraída, se vuelve más pequeña. Es como si estuviera intentando de aplastarla, ¿verdad que sí? Miren un alvéolo. El alvéolo, aquí tenemos el área de aire y aquí tenemos el agua, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que todas las moléculas de agua que están acá donde estoy pasando el pointer, que es la superficie, van a empezar a alarse entre sí y van a empezar a contraer ese alvéolo. Al ellas alarse mutuamente por la fuerza de atracción, empiezan a intentar de contraer el alvéolo. Esto es un problema. Por eso decíamos en el video anterior que la tensión de superficie alveolar en esencia va a colapsar el alvéolo, ya que aumenta la elasticidad del mismo en una manera muy exagerada que la complianza no va a poder vencer. Para poder expandir el alvéolo y vencer la tensión de superficie alveolar, necesitamos de fuerza, algo que pueda intentar de vencer esta unión química de las moléculas de agua. Esto nos genera un gran problema, por lo que esta tensión de superficie alveolar que yo les había explicado en el video anterior, que nosotros la queremos disminuida, no la queremos alta. Ahí el surfactante. Cuando estábamos en embriología, nos decían muchas cositas del surfactante. Nos decían que era una sustancia de origen lipídico. Nos decían que se producía en los neumocitos tipo 2. Nos decían que la maduración pulmonar fetal se alcanzaba a las 34 semanas cumplidas y que el proceso activo iniciaba a las 28 semanas. Por eso, un nacimiento previo a las 28 semanas tiene una posibilidad de supervivencia baja debido a la situación de que al no haber surfactante pulmonar produciéndose, los pulmones van a estar colapsados. Esto no significa que un prematuro de 28 a 34 semanas no tenga inconveniente, pero la posibilidad tal vez de sobrevivir sea mayor. Vamos a ver un poquito. Miren el surfactante, es esta sustancia que tenemos aquí. El surfactante tiene una característica muy interesante y es que va a tener una porción hidrofílica y una porción hidrófoba. Básicamente, una porción que le gusta el agua y una porción que no le gusta. Una porción hidrofílica, mírenla acá, y una porción hidrófoba, mírenla aquí. Evidentemente, la porción hidrófoba quiere salirse del agua, no quiere nada que ver con el agua. Y fíjense dónde queda el surfactante. El surfactante queda justamente en el medio de las moléculas de agua. Esto es interesante. Dice, el surfactante tiene una porción hidrofílica y otra hidrófoba. La hidrófoba queda en contacto con el aire y ejerce una presión hacia arriba, mientras que la hidrofílica queda en contacto con el agua, causando atracción a otras moléculas de agua. Básicamente vamos a utilizar el surfactante pulmonar como un reemplazo de molécula de agua. La única diferencia del surfactante a las moléculas de agua es que el surfactante tiene una presión hacia arriba, algo que las moléculas de agua en la superficie no tenían. Eso va a hacer que los surfactantes se mantengan siempre estables porque van a tener la misma fuerza ejerciéndose hacia todas las direcciones. Esto es muy bueno porque al crear puentes entre las moléculas de agua,
va a impedir que las moléculas de agua se alen una con la otra, se quieran atraer, por lo tanto, destruyendo la tensión de superficie alveolar, ya que se le pone en el medio y crea puentes entre las moléculas de agua. Así de sencillo. Por lo tanto, ya no tenemos que creer que es algún tipo de magia que hace el surfactante pulmonar para vencer o disminuir la tensión de superficie alveolar. Aquí les dejo unas cuantas palabras. Una mayor tensión de superficie alveolar contrae o colapsa el alveolo. Una mayor tensión de superficie alveolar disminuye la distensibilidad del alveolo. Surge a partir de la acumulación de moléculas de agua en la parte más profunda de la fina línea de tejido alveolar que tiene agua. El surfactante tiene una porción hidrofílica y otra hidrófoba. La hidrófoba queda en contacto con el aire y ejerce presión hacia arriba. La hidrófila queda en contacto con el agua, causando atracción a las otras moléculas de agua. La acción conjunta de esos efectos impide el movimiento de las moléculas de agua hacia la parte más profunda del alvéolo y por lo tanto disminuye en efecto la tensión de superficie alveolar. Ya no hay truco, ya no lo sabemos. Así que nos veremos en otro video. Le prometí que este era corto, pero ahí está ya dentro de lo que nosotros pues habíamos prometido. Así que bye bye.